Casi nunca nos ponemos a pensar que dentro de nosotros hay colonias de seres que viven a expensas de nuestro cuerpo y de los alimentos que ingerimos. Estos seres pueden ser inofensivos y forman parte natural de nuestro sistema, principalmente en el intestino, pero si estos organismos son dañinos o se salen de control, entonces es cuando pueden provocar serios problemas. También, por más increíble que parezca, podrían influir en nuestro estado de ánimo, pensamiento y conducta. Estos organismos son los llamados parásitos. ¿Qué es un parásito? Son organismos que viven de otro ser vivo, como el cuerpo humano, y se benefician de él. Es un tipo de asociación biológica en la que el parásito obtiene un beneficio y vive a expensas del huésped. Mientras ellos sobrevivan y se puedan reproducir, pueden dañar el cuerpo del huésped. Pueden ser desde un organismo microscópico unicelular, como una ameba, hasta lombrices intestinales pequeñas como los oxiuros, o más grandes como la tenia. También pueden ser hongos o artrópodos, como garrapatas, piojos o pulgas. Todos tenemos parásitos. Nuestro cuerpo está lleno de bacterias, hongos y protozoos. Pero existen organismos que no son dañinos y tienen un porqué dentro de nuestro cuerpo. La mayor concentración se encuentra en el intestino. Estos seres por lo general son buenos y es lo que se conoce como la flora intestinal. Y por muchos es sabido que nuestro intestino es considerado como un segundo cerebro. La flora intestinal se encarga de producir ciertas enzimas para poder digerir los alimentos. También nos protege de patógenos, pero hay muchos organismos que como residuo de su metabolismo van a generar dopamina, serotonina, entre otras sustancias, que se van a absorber a través de las paredes intestinales y viajan hasta nuestro cerebro. Ciertos tipos de parásitos no se deben de salir de control, ya que cuando la población de estos es muy grande y se pierde el equilibrio, empiezan los problemas de salud. Si hay una mala alimentación, se comienza a romper el equilibrio en estos organismos. Resultado de años de investigaciones y consultas con pacientes por parte de médicos y especialistas en el tema, han revelado que los organismos parasitarios pueden crear problemas en el cuerpo humano, como desequilibrios físicos, mentales y emocionales. Los parásitos contienen dentro de ellos toxicidad y generan toxicidad. Tener estos organismos puede ser causa de múltiples padecimientos. Pueden entrar al cuerpo a través del agua contaminada, por los alimentos, por transfusiones de sangre, por el aire que respiramos, por picaduras de insectos o por estar en contacto con personas que también tienen parásitos. Hay organismos parasitarios que pueden entrar al cuerpo por la planta de los pies. Por ejemplo, cuando las personas tienen la planta de los pies muy reseca o un poco agrietada, eso puede ser un indicio de que tienen parásitos, pues a través de esas ranuras van a entrar huevecillos, larvas o células en estado de latencia a nuestro organismo. Los parásitos son seres nocturnos. Generalmente se comen la cena que la persona ha ingerido. Durante la noche tienen mucha mayor actividad metabólica y su residuo metabólico es lo que altera el sueño. Esto sucede más durante la luna llena, que es cuando estos organismos se reproducen. Y coincide con el conocimiento popular de que durante la luna llena hay alteración en la conducta de muchas personas y existe mayor índice de accidentes, violencia, etc. Se ha encontrado que hay ciertos parásitos que son organismos complejos, ya que pueden hasta mutar mucho más rápido que una célula humana o involucionar con tal de sobrevivir. Por ejemplo, pueden de un día para otro cambiar su estructura física, deshaciéndose o cambiando alguna parte de su cuerpo o perdiendo ciertas características. Y ya que el organismo sería otro totalmente diferente, causa confusión en los parasitólogos, quienes investigan estos organismos, lo que hace difícil su investigación. Los parásitos dependen también del lugar donde vives.
pueden tener un ciclo de vida desde un día, una semana, un mes, hasta 5 años. Hay estudios que demuestran que los cambios en la dieta pueden provocar modificaciones en la estructura del cerebro, química y fisiológicamente, lo que puede llevar a un comportamiento alterado, y los parásitos también tienen que ver en esto. Parásitos y la conducta humana. Ahora se sabe que estos microorganismos son capaces de alterar la conducta del huésped o la persona, generar pensamientos y cambiar la forma de comer, sin que el huésped sea consciente de eso, para aumentar la aptitud de sobrevivencia y reproductiva del parásito. Uno de los pioneros en investigar el tema de los parásitos y la manipulación en el comportamiento del huésped es el Dr. Robert Sapolsky, científico neuroendocrinólogo, profesor e investigador del Departamento de Ciencias Biológicas y Neurología de la Universidad de Stanford. Una de las investigaciones más fascinantes del profesor Sapolsky es sobre la toxoplasmosis, donde los resultados sugieren que este parásito no solo puede invadir un cuerpo, sino que, como consecuencia, puede tener efectos en la toma de decisiones. El protozoo Toxoplasma gondii, que se reproduce en el intestino del gato, del cual salen o quistes o huevecillos en las heces. Luego los roedores se comen las heces. Se descubrió que el parásito ha desarrollado la capacidad de quitar el miedo innato que tienen los roedores a los olores de los gatos, como el de la orina, y de convertir el miedo en atracción. La misión del toxo es hacer que ese roedor regrese al estómago de un gato. Esto aumenta la probabilidad de que el roedor sea depredado, completando así el ciclo de vida del parásito. Es un ejemplo de efecto neurobiológico causado por parte del toxoplasma. Relacionado a esto, se sabe que en general, las hembras de varias especies de ratas suelen evitar a los machos infectados con parásitos, mientras que los machos libres de parásitos anuncian su estado a través de rasgos sobresalientes. Pero el profesor Sapolsky, junto con otros investigadores, descubrió que también el Toxoplasma gondii es capaz de manipular la elección de pareja en ratas marrones, ya que aumenta el atractivo sexual de machos infectados para el propio beneficio del parásito. Esto es una prueba de que este tipo de organismos tienen inteligencia y están diseñados para sobrevivir. Otro ejemplo similar a eso es el virus de la rabia, que sabe cómo controlar la neurobiología de la agresión, hace que el animal sea más propenso a morder y transmitir la infección de la rabia. También hay casos de parásitos o gusanos nematomorfos que viven en el agua, pero sus huevos eclosionan dentro de insectos y crustáceos, como mantis religiosas, escarabajos, grillos y algunos cangrejos. Ahí dentro, las larvas se alimentan de fluidos y materiales nutritivos, hasta que crecen y hacen que el hospedador tenga un comportamiento errático y brinque al agua, y entonces el gusano sale del hospedador. Por otro lado, existen casos de algunos hongos que son capaces de cambiar el comportamiento de hormigas, o unos parásitos gusanos en caracoles, haciéndolos una especie de zombies. ¿Qué más habrá por ahí que no sepamos, pero que tenga la misma capacidad para alterar el comportamiento humano? Ahora se sabe que los parásitos en humanos también pueden generar estados emocionales muy particulares. Existen estudios que sugieren que los hombres en particular se vuelven más impulsivos después de una infección por toxoplasmosis, y que las personas que están infectadas por esto tienen 3 o 4 veces más probabilidades de morir en accidentes automovilísticos que involucran exceso de velocidad. Según Sapolsky, al examinar los órganos de varias personas que habían muerto en accidentes de motocicleta, el toxo por lo general se encontraba ahí. También, según lo investigado por el profesor Sapolsky, hay un vínculo entre el toxo y la esquizofrenia. Los esquizofrénicos tienen tasas más altas de lo esperado de haber sido infectados con toxo, madres con gatos durante el embarazo, etc. Curiosamente, la liberación excesiva de dopamina está relacionada con la esquizofrenia y es un sello distintivo de toxo. Además,
si se toma una rata infectada con toxo y se le introduce bloqueadores de dopamina, el mismo tipo de medicamento que se usa para tratar la esquizofrenia, las ratas dejarán de sentirse atraídas por la orina de gato. Ciertos tipos de levaduras también tienen efectos en el comportamiento. Por ejemplo, llegan a causar violencia en animales infectados, y esto se asegura que también sucede en seres humanos. Las cándidas pueden generar cuadros depresivos, haciendo que la persona caiga en círculos viciosos. Por ejemplo, al comer azúcar, la persona está triste y entonces consume más azúcar, y así se alimentan y crecen en el cuerpo este tipo de hongos. Ha habido estudios en donde varias personas infectadas con un tipo de parásito presentaban comportamientos en común. Por ejemplo, empezaron a tener miedo en la oscuridad, ganas de ver televisión y cuadros depresivos. Se ha descubierto que hay algunos organismos parasitarios que tienen un metabolismo que puede llegar a afectar la producción hormonal, tanto en hombres como mujeres, así como también en otros ámbitos de su cuerpo, hasta en el comportamiento sexual, según algunos parasitólogos. Los microbios tienen la capacidad de manipular el comportamiento y el estado de ánimo, alterando las señales neuronales en el nervio vago, cambiando los receptores del gusto, produciendo toxinas para hacernos sentir mal y liberando recompensas químicas para hacernos sentir bien, según la profesora Athena Actipis, del Departamento de Psicología de la Universidad Estatal de Arizona. Investigadores del Instituto de Tecnología de California, utilizando modelos de ratones, descubrieron que la microbiota intestinal contribuye directamente a comportamientos similares al autismo en ratones. Si bien los hallazgos de este estudio no indican que los microbios intestinales causen autismo, sugiere que los síntomas del trastorno del espectro autista tal vez podrían remediarse con metabolitos bacterianos o un fármaco probiótico. Además, abre la posibilidad de que los TEA y quizás otras afecciones neurológicas clásicas pueden tratarse con terapias dirigidas al intestino en lugar del cerebro. En México, la doctora Pilar Mora, especialista en reconstrucción de la flora intestinal, descubrió que niños diagnosticados con trastorno del espectro autista tienen en común problemas de absorción de nutrientes, desnutrición, problemas para dormir, una flora intestinal desequilibrada y parásitos intestinales. Y a través de años de investigación, ha desarrollado un método que consiste en cambios de alimentación, probióticos y desparasitación adecuada, entre otras cosas, para recuperar el equilibrio de la flora intestinal y ayudar a reducir los síntomas de este trastorno en el niño o adulto, así como para contribuir a recuperar la salud de personas con otros padecimientos. Los organismos que conforman la flora intestinal, que pueden ser microscópicos o no, poco a poco van a ir definiendo el sentido del gusto de la persona. Por ejemplo, si tienes muchas levaduras en el intestino, se te van a antojar alimentos ricos en azúcares y harinas, porque esos organismos lo que comen son cadenas de carbono complejas, específicamente lo dulce. Entonces, dependiendo la flora intestinal que tengas, con este tipo de organismos será lo que se te antoje comer. A una persona que no acostumbra a comer tanta azúcar o alimentos muy dulces, como pasteles, chocolates o galletas, estos le van a parecer demasiado empalagosos, y para quienes tengan un tipo de levaduras será lo contrario. Su sentido del gusto los tolerará bien, haciendo que quieran comer más. No se conoce exactamente cuál es el mecanismo de acción específico para que esto suceda, pero sin duda es muy interesante. Aún existen muchos organismos parasitarios que son desconocidos para los investigadores, y no es fácil estudiar los efectos de estos en seres humanos, ya que no se pueden crear grupos de control a los cuales se les puede introducir estos organismos, ya que no es éticamente correcto. A veces, incluso después de varios estudios de sangre, rayos X, tomografías, análisis hormonales, entre otros, aparentemente no se encuentra nada malo en el paciente, pero este se sigue sintiendo mal, y podría tratarse de un problema de parásitos. Lo que se observa es lo que sucede cuando se elimina el parásito, y esto deriva en muchas mejorías en la salud de la persona. Mientras esté alimentando al organismo o grupo de organismos parasitarios, va a ser muy difícil poderlos erradicar completamente. Una buena estrategia alimentaria
combinada con un buen protocolo de desparasitación, será la estrategia correcta para eliminarlos y recuperar la salud. ¿Cuáles son algunos síntomas de parásitos? Desórdenes digestivos, como flatulencias de muy mal olor, diarrea o estreñimiento, eructos, inflamación y dolor estomacal, adicciones alimenticias e intolerancias alimenticias, alergias, problemas de sueño, infecciones por hongos, tener pesadillas, babear en la noche, dormir con los ojos entreabiertos, ansiedad, migrañas, ronchas, dolor articular, desajustes hormonales, en el caso de mujeres, problemas para quedar embarazadas, entre muchos otros síntomas. Algunas recomendaciones para evitarlos y estar mejor, según expertos en este tema, son las siguientes. Eliminar todos los cereales de la dieta, pues los organismos se alimentan de esto. También eliminar los lácteos, harinas y azúcares. Los cereales, trigo, maíz, arroz, avena, etc., tienen una cadena de aminoácidos que en el cerebro se transforma en un opiáceo. Entonces, eso hace que te vuelvas adicto a estos alimentos. El azúcar es 9 veces más adictiva que ciertas sustancias. Hay muchos estudios que lo han confirmado. Y cuando hay demasiada levadura en el intestino, el azúcar se convierte en alcohol. El azúcar en los productos industriales está disfrazada de más de 70 nombres. Algunos son sucralosa, fructosa, jarabe de maíz, entre muchos otros. En los lácteos encontramos la lactosa, que es otro tipo de azúcar, y la caseína, una de sus proteínas, es una sustancia muy espesa que nuestro organismo no puede eliminar. Funciona como un somnífero, teniendo como resultado una muy mala combinación. Ya que con una flora desequilibrada, donde predominan los organismos a los que les guste comer azúcar, lácteos y cereales, estos le pedirán a la persona esos 3 grupos de alimentos. Y el resultado será alguien que se siente mal, que no puede funcionar a su capacidad normal, convirtiéndose en adicto a todos esos alimentos. Pero también los desechos metabólicos de esos organismos crean adicción al cuerpo de la persona. La clave es llevar una dieta sana, equilibrada y segura para eliminarlos por completo. Los alimentos que sí son buenos para nuestro cuerpo y para los organismos que no son dañinos son la carne, el pollo, el pescado, los huevos, las frutas, las verduras, el aguacate y algunas semillas. Que nuestra dieta sea predominantemente salada, y esto es porque en general, nuestro cuerpo y nuestros fluidos son salados. Los organismos buenos viven mejor en un entorno salino, no en uno dulce. Todos estos organismos tienen energía y magnetismo. Son entonces responsables de gran parte de la energía y electromagnetismo que fluye dentro de nuestro cuerpo. Cuando una persona tiene una flora intestinal equilibrada y se alimenta de forma saludable, los organismos probióticos se empiezan a reproducir y en consecuencia tendrá nutrientes, enzimas, el sistema inmune funcionará correctamente, así como la electricidad del cuerpo. Y también el comportamiento de la persona será más tranquila, será más bondadosa, empática y positiva. Al eliminar los parásitos que te están haciendo daño de tu organismo, puedes curar muchas enfermedades. Tal vez por eso es que no se habla mucho del tema, porque se pueden estar tocando ciertos intereses. Y recuerda, si tienes síntomas, consulta a tu médico. Pero también si te interesa profundizar el tema, puedes investigarlo o consultar con expertos en parásitos. ¿Tú qué opinas sobre este tema? Si te gustó el video, suscríbete a Naof, compártelo y no te pierdas los futuros videoreportajes.